un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo, y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subrayelo, está pronunciado. Superarlo, no hay nadie que pueda tomar su lugar. Él es digno de recibir la honra y la gloria. Él es el Señor. Y le adoramos y le bendecimos, exaltamos su nombre. Amén. Voy a invitarles, mis hermanos, que podamos abrir nuestras Biblias. Y lo hemos de hacer en una porción que puede traer sobre nosotros una expectación, puede traer sobre nosotros una promesa y al mismo tiempo esperamos que esto termine en un cumplimiento. Y es Isaías capítulo 33. Voy a invitarles que todos estemos ahí. Y dice Isaías capítulo 33 y dice el verso 10. Vamos a dar paso a la palabra del Señor en esta tarde y pues bienvenidos sean todos y que estemos dispuestos a lo que es la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Dice así Isaías 33, el verso 10. Ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. La promesa de lo que es un Dios exaltado y un despertar divino es algo que a través de toda la historia bíblica, por lo menos en los profetas, dando esta cita bíblica, nos damos cuenta que está en el corazón de Dios. Verso 14: los pecadores se asombrarán en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Cuántos saben que Dios es fuego consumidor? ¿Y cuántos saben que Él transforma? Y ahora en esa exaltación, en eso que el Señor se ha de mostrar, nosotros vemos que el trato de Dios para nuestras vidas es siempre en la manera de una confrontación, siempre a la manera de un desafío. Creo que no hay otra manera de mirarlo en las Escrituras, sino un Dios que siempre se hace presente y que en esa manera tan especial que Él trata con el creyente de llamarlo, de atraerlo a sí mismo. Eso es algo que el Señor está trayendo sobre nosotros ya de tiempo en lo que es lo que tiene que ver con la parte del ver al Señor, la visión celestial. Y vea el verso 17 ahora: tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Amén. Visión celestial. Y creo que el hablar acerca de la necesidad de la visión, me quisiera centrar en una parte muy práctica hoy, en un evento, un incidente muy sencillo que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a ir ahora para allá. Y este incidente, de alguna manera, puede traer sobre nosotros respuestas a la pregunta: ¿y cómo es que se recibe la visión celestial? Una manera práctica y viendo como la esencia de lo que es la vida en el Señor, que tiene que ver con revelar a su Hijo en mí, y eso ya nos habla acerca de un ministerio. Ahora la pregunta es: ¿pero cómo es que se recibe la visión celestial? Como lo digo, este incidente es sencillo pero instructivo. Encontramos tres partes y voy a leerlo desde el verso 26 en adelante. Hechos capítulo 8, del verso 26 en adelante, ¿sí? Gracias a Dios que tenemos a los niños hoy con nosotros y que ellos están también abriendo sus Biblias y considerando la palabra del Señor. Dice así
Ahora estamos en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Amén. Incidente sencillo que nos muestra por lo menos tres personajes. Número 1, el etíope. Número 2, el Espíritu Santo. Y número 3, un instrumento humano llamado Felipe. Creo que el desafío que tenemos la iglesia en el Señor es poder tener una visión espiritual. ¿Cómo se recibe? ¿Cómo es que pueden ser abiertos los ojos de mi entendimiento? Y entonces, dentro de esta narración que hemos leído, cae dentro de lo que es el radio de nuestra presente meditación acerca de lo que es la vida espiritual o la visión espiritual. Recuerde que no habrá vida espiritual si no hay visión espiritual. Y quiero empezar describiendo, no en su orden, pero para un beneficio, no en su orden como debe ser, escrituralmente hablando, y en el sentido de que Él siempre tenga la prioridad, pero sí dentro de lo permisible para que nosotros podamos recibir un mayor entendimiento, como diciendo que la prioridad sería empezar hablando por el Espíritu Santo. Nada está por encima del Señor, pero bajo una comprensión que podamos verla en las Escrituras. Primeramente vamos a centrarnos en la vida del etíope. Si ustedes pueden ver conmigo, mis hermanos, cuando miramos a este etíope, podemos ver de inmediato un buscador pero ciego. Podemos ver a alguien que, aunque religioso y aunque familiarizado con lo que es tradiciones, formas, y aunque está establecido dentro de él esta devoción, realmente está ciego todavía. Una de los impactos que trajo esta palabra a mi vida, hablando de alabanza y adoración, fue centrarme dentro de lo que dice en la última parte del verso 27. La última parte del verso 27 dice: el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Cómo adorar si no se conoce al Señor? ¿Cómo adorar si no se ha revelado? Entonces vea, un buscador, alguien que podemos describirlo, el etíope,
podamos encontrar que está familiarizado con formas, con tradiciones, está relacionado, así como dice la palabra, como con un celo, pero no conforme a ciencia, como el del pueblo judío. Y encontramos que dentro de las preguntas que él hace son preguntas claves que nos dejan ver que es un ciego, que nos dejan ver que es alguien que está buscando, pero se confiesa de esta manera. ¿Cómo se confiesa? Ciego. Si usted ve en el verso, ¿por qué se confiesa ciego? Dice el verso 30, la última parte. ¿Qué es lo que se le pregunta? ¿Entiendes lo que lees? Ahora, si usted se centra dentro de lo que es la siguiente pregunta, y la encontramos en el verso 36, no, perdóneme, no en el verso 36, en el verso 34, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces vea cómo la ceguera ahora puede ser evidenciada en esas preguntas. ¿Entiendes lo que lees? Y la respuesta es, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? No puedo ver. Y lo otro, de lo que estoy leyendo, lo dice para sí mismo el profeta o para otro. Aquí podemos ver que la manifestación de un hombre que está en completa oscuridad, pero no olvide que es un buscador, no olvide que es alguien que está relacionado con la adoración, es alguien que tiene sed, tiene un deseo para la búsqueda del Señor. Y esto es importante para la descripción de alguien que recibe visión espiritual. Pero ahora, bajo esta confesión que hace este etíope, quiero que ustedes vean algo imprescindible dentro de lo que es la visión. Se llama humildad. Humildad, humillación, son partes esenciales de una vida devota, una vida devocional. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, a los sencillos. Ahora, ¿por qué hablo acerca de la humildad? Porque es un hombre importante. El verso 27 lo empieza a describir y lo pone como un funcionario, es decir, es un hombre en considerable responsabilidad, es un hombre de influencia, es un hombre de posición. Y dada su posición, pudo haber evadido completamente el asunto, diciendo, ¿entiendes lo que lees? Oye, pero no sabes con quién estás hablando. Quizás nosotros pudiéramos imaginar y que de esta manera hubiera él respondido, entonces de esa manera hubiera cerrado completamente. Y lo veremos más adelante en el trato que Dios tiene, el Espíritu Santo, de qué manera trata con un vaso, con una vasija, y en aquellos que el Señor quiere darles una visión celestial y sacarlos de la oscuridad. Nosotros vemos que es importante nuestra actitud. En esa actitud encontramos que, si ustedes ven, si doy una respuesta y que la gente me pueda ver como un ignorante, decir no sé. Piense por algún momento en una confrontación y usted está alrededor de personas que usted sabe que ha influenciado y alguien le hace una pregunta y de pronto usted dice no sé. Y entonces eso tiene que ver que si usted evade, si usted contesta mentira, o si usted de una manera franca, directa, honesta, alguien le pregunta, pero tú entiendes lo que lees. ¿Y qué sería si hoy el Señor preguntara a cada uno de nosotros, cuando tú te lees la Biblia, ¿entiendes lo que lees? Cuando alguien se pone a escudriñar las Escrituras, ¿realmente entiende lo que lee? Y cuando nosotros no respondamos de esta manera, ¿y cómo voy a entender si alguien no me enseña? ¿Cómo voy a ver si alguien no me enseña? Entonces vea, la franqueza va arriba. Ahí es donde nosotros encontramos que de una manera muy sencillo pero fundamental, y el fundamento de cualquier entendimiento espiritual es el siguiente, no sé. Si pone ahí un separador y podamos ver a un campeón usando esa expresión, ¿por qué? Porque es un vencedor y es alguien que peleó la buena batalla, es alguien que terminó la carrera. Y si usted ponga un separador ahí en el libro de los Hechos y vaya conmigo a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12. ¿Cuánto nos hace falta la humildad en relación a lo que es la visión celestial? ¿Cómo es que alguien
se le pueden abrir los ojos del entendimiento, si no es bajo lo que es, mis hermanos, el fundamento del entendimiento espiritual, algo muy sencillo, y es la humildad. Es algo que gobierna el progreso espiritual. La humildad es algo que es clave en la historia de los hombres que Dios ha utilizado. Quiero decirle que el etíope no quiere dar la impresión de que todo lo sabe. Quiero decirle que los profetas y los hombres que vemos en las Escrituras, estos tenían bien presente que el conocimiento no les pertenecía, que el entendimiento no lo podía producir nadie. Y aquí un ícono, un ejemplo, un clásico. Segunda a los Corintios capítulo 12, verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Alguien con visión espiritual. Y entonces vea cómo dentro de las visiones son posibles si se conocen realmente a Cristo. Y dice el verso 2, conozco a un hombre en Cristo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo, y tengo subrayado, no lo sé. No lo sé. ¿Por qué no lo sabes? Porque sabemos que el conocimiento es de Dios. No lo sé. Alguno pudiera acercarse al apóstol Pablo y decirle, pero ¿cómo que no sabes? Si estás hablando de visiones y revelaciones, y ahora se trata de hacer la distinción de un hombre en Cristo que sube hasta ¿dónde? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Y vean cómo lo dice. ¿Quién lo sabe? Dios lo sabe. El conocimiento es de Dios. Y entonces, ¿cómo asumir que conocemos? Ahora, también me gustaría preguntarle a alguien que ya tiene bien trazada lo que es la formación del estudio de las Escrituras, o alguien que tiene bien trazada lo que es la visión celestial, y decir, ¿realmente tú ves? ¿Realmente tú tienes una visión celestial? ¿Entiendes lo que lees? ¿Realmente entiendes lo que estás leyendo? Y ahí es donde comienza el sitio donde la verdad se puede asentar. Ahí es realmente donde se encuentra, mis hermanos. Quiero decirle que el etíope sabía en su corazón que no entendía. El etíope no quería dar una impresión de alguien que sabe de todas, sino ahí es donde precisamente esta actitud es la que Dios ve desde tiempos atrás, y es la base de su actuación. Dios sabía que tenía un hombre perfectamente honesto, un hombre humilde, en la oscuridad completa, buscando luz, buscando revelación. Y el Señor ahí podemos ver que se trae sobre nosotros, imparte sobre nosotros qué es realmente la visión celestial y a quién se le da, a quién realmente Dios le abre los ojos, a quién Dios le da visión celestial. Quiero decirle que no pudiéramos nosotros añadir a esta narración nada, pero la pregunta sería, ¿y cómo fue que éste regresó a casa? La pregunta es, ¿cómo cree que el Señor le bendijo en la visión celestial? ¿Cómo cree? Este fue limitado solamente si vuelve al libro de los Hechos en el capítulo 8, y cuando leemos el final del verso 39, y dice, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. La pregunta, ¿usted cree que de qué manera el Señor había tratado con esta vida para que regresara? Estoy tratando de poner en su pensamiento es que Dios no se reserva. Cuando Dios muestra a un hombre, cuando Dios le da la visión celestial, no será algo que pueda estar limitado, sino será como el Salmo dice, mi copa está rebosando. Cuando dice que este hombre no le vio más a Felipe, sino que siguió gozoso su camino, le quiero decir que era un buscador que había sido iluminado. Estoy hablando de un hombre que Dios le mostró la visión celestial. Le estoy diciendo que lo que eran incapaces los sistemas religiosos de mostrarle, ahora él regresa viendo. Quiero decirle que lo que era imposible para que a este hombre le abrieran los ojos, ahí encontramos que el Señor estaba tratando con una vida bajo esta característica.
volvía de Jerusalén para adorar. Y vea, ahí es donde podemos ver. Quiero ahora centrarme, mis hermanos, dentro de la misma vida del etíope. Hay una pregunta que después de esa pregunta esconde muchas cosas. Y cuando veo que dentro de la necesidad que tenemos en este tiempo de ver qué realmente Dios está haciendo bajo la vida de nosotros que venimos y nos presentamos delante del Señor. Cada nueva medida de luz procede del Señor y siempre traerá desafíos. En este caso, me gustaría que viera la pregunta, una pregunta clave, que después de ella nosotros podemos ver realmente qué había en el corazón de este hombre. Y se encuentra en el verso 36. Vaya al verso 36. Dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Número uno, humildad, un reconocimiento. No veo. ¿Cómo voy a poder ver si no hay alguien que me enseñe? Te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Pero ahora en esta pregunta, si usted analiza dentro de esta pregunta, es: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y nos habla de un hombre decidido, nos habla de un hombre que no tiene reservas, nos habla de un hombre que ante cualquier obstáculo está el Señor. Que aun cuando se presente algún obstáculo, ¿y qué impide? Nada impedirá. Cuando alguien está determinado a que Dios le muestre, cuando alguien está determinado a hacer la voluntad del Señor, bajo lo que es la obediencia de lo que Dios muestre, de lo que Dios enseñe, entonces es una vida que nunca encontrará un impedimento. Estoy diciendo existirán, pero ese algo que le impide, impedimento, no va a traer sobre él el decir: pues yo no puedo. Mira, la verdad es que esto es mucho para mí. No hay nada que pueda impedirnos el cumplir la voluntad del Señor. ¿Y eso dónde se ve? Quiero decirle que el Señor escudriña los corazones. El Señor escudriña de una manera tan fuerte los corazones. ¿Por qué? Porque ahora, cuando alguien está rodeado realmente de muchas cosas, el Señor lo ve, y seguramente el Señor esperará el momento propicio para tratar con esa vida. Pero cuando hay alguien resuelto, cuando hay alguien que no le va a detener los obstáculos, es alguien que el Señor ve el corazón de esa persona. Yo quiero hoy animarle que usted vea cómo Dios busca a alguien que no sea rebelde a la visión celestial. Rápidamente aceptó el desafío. Rápidamente aquí hay agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Verso 37. Felipe dijo: si crees, ¿de qué? De todo corazón, bien puedes. Quiero detenerme y decirle una cosa: Dios mostrará la visión celestial a alguien que conoce su corazón. El Señor conoce cuando alguien tiene muchos impedimentos y que está rodeado. No hay cosa peor, mis hermanos, que estar rodeado de uno mismo y está dando vueltas y cae en el mismo lugar. Cuando alguien está centrado en sí mismo, le afectarán todas las cosas. Cuando alguien esté ensimismado, ese será el obstáculo mayor. No le permitirá avanzar. Entonces vea lo que es la vida del reino. Y la vida del reino son obstáculos. Y sea honesto y vea en esta semana realmente cuántos obstáculos se aparecieron en su vida. Ve hacia atrás en el mes que ha pasado, cuántos obstáculos hay. Ve tu vida desde que has iniciado esta carrera, cuántos obstáculos se han levantado. Y entonces alguien puede decir: es que he sido hay impedimento para mi vida, no puedo seguir, no puedo ir adelante. Si tú supieras mi vida, quiero decirle que Dios conoce los corazones. Él ama la verdad en lo íntimo. Y entonces la visión se reduce a hombres, a corazones que están dispuestos a una cosa. Número uno, a reconocer que no saben, que no entienden, que necesitan visión, y también una vida que ha resuelto aquí en el corazón.
nada me va a detener. Si el Señor abre mi entendimiento y el Señor ve mi vida, ve mi corazón, seguramente mirará el engaño, pero Él mismo ha puesto sobre nosotros disposición. Sigamos ahora, veamos al Espíritu Santo. Espero en el Señor que en todo esto el Señor traiga sobre nosotros lo que es. Dios mira, Él está abierto, Él ve el corazón honesto, Él ve el espíritu humilde. Él ve, mis hermanos, cómo el Señor escudriña nuestros corazones. Ahora, vamos al Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos al Espíritu Santo? Les dije que en el relato del Espíritu Santo, en realidad Él es, por supuesto, la primera parte de todo este asunto. Él tiene la prioridad, pero lo he mencionado así en segundo lugar, porque es de más ayuda examinar el incidente bajo este orden. Pero el Espíritu Santo, si ustedes ven, toma nota de este hombre, y siempre toma nota de hombres así. El Espíritu Santo, quiero decirle, mi hermano, que el Señor siempre mirará hombres que están buscando. En la búsqueda del Señor para estas vidas serán corazones dispuestos, y el Señor siempre sabrá dónde están estas personas. El Señor sabrá dónde se encuentran, y el Señor tendrá cuidado de una vida así como el etíope. El Espíritu Santo, vea, algo que me llama la atención muy fuerte es que antes que el Espíritu Santo pueda hacer una obra, ha de tener algo sobre lo cual pueda operar, siendo de Él mismo. Pero aquí, verso 26, veamos una progresión. Hechos capítulo 8, verso 26, una progresión. ¿Cómo empieza el verso 26? Un ángel del Señor habló ¿a quién? A Felipe. Verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, no sé si ya lo vio, un ángel del Señor. Pero ahora en esa progresión, ¿quién era el que hablaba con Felipe? ¿Quién fue el que lo dirigió a ese carro con el etíope? ¿Quién le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto? ¿Quién es? El ángel del Señor, empieza a decir el verso 26, pero ahora en el verso 29 dice, el Espíritu dijo a Felipe. La pregunta es, ¿quién habla en el verso 30? Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y cuando nosotros vemos que estos hombres hablaron siendo inspirados por Dios, llenos por Dios, las características que encontramos en estas vidas es que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Si usted ve el registro que encontramos en el capítulo 6, encontrará que la búsqueda era hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Eso lo dice el capítulo 6 en el verso 3. Entonces hablamos de alguien que está lleno del Espíritu Santo, y ¿quién habla? Es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros podemos ver a quién realmente Dios salta a nuestra luz, poder considerar por qué el Señor se acerca a algunas personas y a otras no. ¿Por qué el Señor a algunas les da visión espiritual y otros parece que son expuestos pero regresan siendo los mismos y no captan la visión celestial? De hecho, hoy el desafío sería, todos estamos expuestos a esta palabra, pero ¿en cuántos el milagro del Señor vendrá trayendo una visión espiritual? ¿En cuántos de nosotros saldremos diciendo, ahora veo? Entre paréntesis, si alguien pudiera, mis hermanos, en la semana, no en este momento, no usamos celulares, pero si alguien pudiera ver un video YouTube y solamente puede haber daltónico B, búsquelo y usted encontrará. Pero me impactó mucho. Expuse aparte de la visión en otro lado. Se acercó un pastor y me dijo, ¿sabes qué? Me impactó mucho lo que
el Señor te ha dado en relación a lo que es la visión espiritual, y me recomendó, dijo, ve un tutorial que está en YouTube y ve cuando un daltónico se le dan unos lentes especiales. Es impresionante. Si sabe, el daltónico no hace diferencia, ¿verdad?, entre lo que son los colores. De pronto le dan unos lentes especiales, se los pone. ¿Sabe lo primero que pasó? Empieza a llorar. Me acordé de algunos que tenemos en la clase, que tenemos aquí en la iglesia. Y nosotros que no padecemos de esto y poder ver, todo es natural, cuando perdemos el sentido de la visión. Pero cuando alguien carece de visión y puede estar contemplando algo que nunca había visto, entonces eso impacta. Ese podrá ser algo muy natural, un experimento, pudiera verlo como una realidad física, una limitante, pero en la manera como podamos ser inspirados para mirar la visión celestial y poder ver cuando alguien, el Señor le abre los ojos del entendimiento y que pueda ver. No, debe ser alguien que esté siempre bajo una expectación, una motivación. Puedo ver. Debe ser alguien que pueda siempre estar bajo lo que es el agradecimiento que Dios le haya permitido ver. Y cuando noto la necesidad que hay en el pueblo del Señor, en mi vida primeramente, y en el pueblo del Señor, en relación a lo que es la visión celestial, esto para que si a alguien está viendo, si a alguien el Señor, así como a este etíope, el Señor le ha abierto los ojos del entendimiento, quiero decirle, no pierda el sentido de expectación, no pierda el sentido de gratitud. Señor, me has dejado verte. Ayer usaba una ilustración y todo empieza al momento que el Señor nos trae a la orilla y nos muestra la visión. Y la ilustración sería todos aquellos que hemos ido a un océano, a un mar, y que podemos llegar hasta la orilla, y que en ese momento, bueno, yo recuerdo la primera vez que vi el mar, pero en ese momento estar expuestos a ese océano, a esa profundidad, y de aquello que todo eso es el mar, todo eso es el océano. Y yo creo que así es una ilustración que nos deje ver que cuando somos acercados a la visión, cuando el Señor nos lleva al océano, cuando el Señor nos lleva a ver la grandeza del Señor, ¿cuánto falta? ¿Cuánto necesito para ver? ¿Cuánto necesito para contemplar la inmensidad, la profundidad, el conocimiento de aquello que estoy viendo? Y entonces la actitud es conocerle, y proseguiremos en conocerle. La actitud es no quitando los ojos en el invisible, es una actitud sostenida, es viendo al Señor, no viendo otra cosa. Pero para esa vida que el Señor ha abierto los ojos, creo que el Espíritu Santo traerá sobre nosotros poder ver que, obsesionados en nosotros mismos, el Señor quizás pueda hacer algo en nuestra vida, pero cuando alguien está resuelto realmente a conocer del Señor, del Espíritu Santo, entonces Él hará una obra excepcional. Si usted lo nota aquí, el Espíritu Santo reconociendo dónde estaba el etíope, el Espíritu Santo reconociendo que era alguien que quería ver, un ciego que necesitaba la vista, un ciego que requería entendimiento, y ahora el Espíritu Santo, ¿sabe una cosa? Se acerca. Verso 30, capítulo 8, verso 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Debió ser en voz alta. Debió ser alguien que va en su carro y leyendo. El privilegio de tener el pergamino, el privilegio de tener la palabra. Y entonces está leyendo el pasaje de la Escritura que habla acerca del sacrificio de Cristo Jesús. Habla acerca del silencio de Cristo. Está hablando acerca de la humillación de Cristo. Está hablando de aquel que siendo Dios se hizo carne y entonces murió por cada uno de nosotros. Y ahí es donde
el Señor abre el entendimiento. Sobre esa porción encontramos que a partir de ahí dice el verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y encontramos ahora la obra del Espíritu Santo trayendo una receptibilidad espiritual, recibir a Cristo. Y donde vemos que éste respondió al evangelio, verso 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí sus ojos estaban abiertos. Ahí es donde tuvo la claridad de lo que es ver la visión celestial. Ponga un separador, Gálatas capítulo número 3. Capítulo 4. Y dice: voy a leer desde el verso 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Nos está hablando de un inicio. Y ahora la primera iglesia que el Señor le escribe, Galacia, es dentro de lo que es la panorámica del Nuevo Testamento. Usted encontrará que algunas epístolas fueron escritas en el primer viaje misionero. Esta es la primera. Luego encontramos algunas epístolas escritas cuando Pablo está en la prisión. Y luego encontramos epístolas cuando Pablo sale de la prisión. Y luego encontramos otras epístolas que Pablo las escribe la segunda vez que estuvo en la cárcel, en la prisión. En este caso es el primer viaje misionero. Está hablando acerca de la frescura de lo que es la iglesia primitiva bajo lo que es la predicación del evangelio. Y había una marca en el apóstol Pablo. ¿Cuál era la marca? Que era algo visible completamente, que los hermanos, que la iglesia podía ver en él. Verso número 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Verso 14. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios. Y vea cómo lo recibieron y que veía la iglesia, la capacidad extraordinaria de la iglesia primitiva de una cosa, el evangelio del Señor Jesucristo. Y de aquí es donde puedo mirar que el evangelio, cómo se describe el fundamento de la vida cristiana. Si le hiciera una pregunta de una manera práctica, dígame, ¿cuál es el fundamento de ser cristiano? ¿En qué rige a un cristiano? Y entonces podamos ver conocimiento, podamos ver algunas formas, ir a la iglesia, algunos ritos, poder celebrar esto y lo otro, como cosas externas que gobiernan el corazón del creyente. Eso no sería el evangelio, sino que es el evangelio. El evangelio es algo que se puede ver. El evangelio es algo que se contempla, y aquí podemos ver que estos no tenían la capacidad de ver a quién, de ver a un hombre. No tenía la capacidad de ver a Pablo como diciendo a Saulo de Tarso, sino ellos podían ver algo. La esencia del evangelio, ahorita voy a ir para allá, pero vea la marca, la señal que este hombre cargaba. Y dice el verso 15, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y encontramos ahí la marca, encontramos la parte en la cual sus ojos eran una señal auténtica. Tenía enfermedad en sus ojos. Y entonces no estamos para especular en la palabra, pero recuerde lo que es el encuentro con Cristo.
Recuerde el camino a Damasco, y en el cual quedó ciego 3 días, como escamas le cayeron de los ojos, y de ahí podemos ver como que nunca se levantó más, como que nunca fue sanado de esa marca en sus ojos. ¿Y de qué nos habla? Alguien que tuvo que ser cegado completamente a lo natural, alguien que tuvo que ser cegado completamente a lo tangible, a lo religioso. Alguien que tuvo que ser cegado a una visión natural. ¿Para qué? Para que ahora podamos ver, se despertó una visión espiritual en esta vida. Pero realmente, ¿de qué se trata el Evangelio? Vea lo que dice el capítulo 1, ahí mismo en Gálatas. Y pueda ver cómo la esencia de lo que es la vida cristiana, o lo que es el Evangelio, podemos verlo aquí. El ministerio máximo que puede cargar la iglesia hoy. El primero en lo que tiene que ver vida cristiana, lo que tiene que ver el Evangelio. Capítulo 1, y dice el verso 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y ahí vea, revelar a su Hijo en mí. Que encontramos el testimonio. Ustedes me recibieron como un ángel, como a Dios mismo. Me recibieron como a Cristo Jesús. Me recibieron como al Señor. ¿Por qué? Porque había algo que se veía en Pablo. ¿Qué se veía? Lo que manifestaba Cristo en él. Y entonces ahí podamos ir a la parte práctica del Espíritu Santo en la iglesia. Traerá sobre nosotros una convicción de que va a mostrar, de que va a revelar a Cristo. Nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad, mis hermanos, humana, no cabe con lo que es la visión espiritual. Ahora se trata de mirar a Cristo, revelar a su Hijo en mí. Voy a terminar de leer el verso 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Y es ahí donde puedo mirar de una manera muy, pero muy palpable la vida gobernada por el Espíritu Santo. Allí es donde puedo mirar de una manera muy clara que el Evangelio consiste en que alguien pueda tener una visión. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4 verso 6. El ministerio del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Habrá libros, habrá institutos, habrá compendios, habrá ministerios de enseñanza, pero cada uno de nosotros tendrá que tener este encuentro. Que el Señor abra sus ojos para ver a Cristo. Y entonces ahora el ministerio, ¿de qué se trata? Ven a Cristo en mí. Y yo veo a Cristo. Yo no estoy capacitado para ver carne y sangre. Yo veo al Señor. 2 Corintios capítulo 4, y dice el verso 6. Y vea, hablando acerca de ministerio y de vida práctica, vida espiritual, dice 2 Corintios capítulo 4 verso 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Quién es el que mandó? Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso fue lo que realmente hizo con el etíope. Le abrió la visión. Etiopía, escuche, oscuridad. Etiopía, los cusitas, aquella mujer que tomó Moisés. Isaías lo describe como una raza alta, delgada, robusta, de color oscuro. Y cómo ahora el Señor a través del etíope nos deja ver cómo la obra del Espíritu Santo tiene que ver con lo que es el fundamento de la vida espiritual, y es: mientras no se pueda ver a Cristo, no hay vida espiritual. Mientras alguien no tenga visión del Señor, visión en el Señor, entonces será una forma, será una vida religiosa, será una vida con tradición, pero no será el Evangelio. El Evangelio, sigo leyendo, vea, permítame leerlo nuevamente, el verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? Revelar a su Hijo en mí.
¿Para qué? Para que yo le predicara. Pero primero es revelar a su Hijo. ¿Dónde lo revela? En el corazón. Si crees, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No hay impedimento. Yo creo en el corazón. ¿Y qué estaba viendo ese corazón? Estaba viendo al Señor. Habían sido abiertos sus ojos espirituales para verle a Él. Y vea dónde es que el Señor ilumina y trae esa visión, esa luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Y para qué? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que aprender? La Biblia, los temas, versos bíblicos, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No sé si lo vea tan claro, pero la obra del Espíritu Santo es de esta manera. La obra del Espíritu Santo es: alumbra en nuestros corazones, en la oscuridad que hay en nuestros corazones, y entonces ese alumbrar y esa visión lo centra solamente en el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es verle a Él. Verle a Él. Esa es la vida espiritual. Revelar a su Hijo en mí tiene dos aplicaciones, o dos aplicaciones en lo que es el ministerio cuando ya es ejecutado. Número uno es que el mayor portador que encontramos del reino del Señor es una vida en la cual Cristo vive y se está manifestando. Revelar a su Hijo en mí. Número uno. Y número dos es: no hay otra cosa que podamos ver. El Espíritu Santo no nos llevará a ver otra cosa más que su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo, cuando Él gobierna al creyente, ¿sabe qué hará? Nos mostrará más de Él. De hecho, una de las preguntas esenciales es: ¿está el Espíritu Santo dentro de mí, presentando la plenitud de Cristo de una forma más creciente? Una pregunta que a mí me desafía, porque es: ¿cuánto hemos crecido en la visión del Señor? ¿Cuánto hemos crecido en verle a Él con claridad? Y es acercarnos a la orilla del océano y es ver con más claridad. Le vemos a Él, y este es el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mirará una vida que sepa que no sabe, que tenga humildad y le diga: Señor, aquí está, quiero ver. Tendrá una vida, el Señor mirará, ubicará a un corazón que sepa que no tiene, que los obstáculos no serán algo que le pueda cortar y atrasar en esta decisión. El Señor ve a nuestros corazones. El Espíritu Santo mirará. Termino con el instrumento humano llamado Felipe. Vaya conmigo. Regrese nuevamente. Esta es la tercera parte del instrumento, o de los personajes que vemos en esta porción, Hechos en su capítulo 8. Aquí me gustaría que de alguna manera cada uno de nosotros pudiera ver cómo el Señor usa vidas. Cómo el Señor se vale de vidas como Felipe. Y si usted ve que Felipe fue el medio por el cual llevó a cabo el abrir los ojos del ciego, y pueda ver cómo Felipe fue el vaso por el cual el Espíritu Santo hizo la obra. Con esto, número 3, quiero que todos podamos ver que todos quizás queramos estar en esta posición, no sé, pero creo que al venir y nos congregamos a Él, le adoramos a Él y estamos atentos a la palabra del Señor, es porque alguien quiere ser usado. No sé cuántos de aquí queramos ser usados, pero yo le digo: Señor, aquí está mi vida. Yo creo que todos estamos en esta posición de querer ser un instrumento de Dios. Creo que verdaderamente, si somos honestos y serios, podamos encontrar que Dios está buscando, así, encontrando vasos donde pueda depositar su voluntad. Y entonces seguramente no hay nada más que pudiéramos desear que simplemente ser como Felipe, instrumento del Señor. Pero en el caso de Felipe, quiero decirle que esto no era una parte así mecánica, algo así como que funciona en automático. Quiero decirle que
había cosas en Felipe que el Señor también veía que había un terreno en el cual Él podría obrar. Quiero decirle que hay cosas en Felipe muy sencillas, sin embargo, que son esenciales para una vida que el Señor quiera utilizar. Felipe tiene la mayor característica: está a la disposición del Espíritu Santo sin ninguna duda, sin ninguna reserva. Y mire cómo ahora la misma obra nos puede envolver. Pero aquí, capítulo 8, pero ahora quiero centrarme en el verso 4. Porque aquí es donde podemos ver el vaso. Y el vaso tiene que ver que cuando dice, ya lo leímos, recuerde esto, cuando el etíope dice, oye, aquí hay agua, ¿qué impide? No, pues si crees, bien puedes. Y me impacta cuando dice el verso 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Cuando dice que descendieron ambos al agua, lo mismo que tenía la implicación para lo que es el etíope, decir, no tengo ningún impedimento, y si los hay, nada me va a desviar de cumplir la voluntad del Señor en aquello que el Señor me muestre. De la misma manera para Felipe. Pero ahora vea el verso 4. El verso 4 encontramos que muchos se están convirtiendo, y encontramos que el instrumento principal es Felipe. Encontramos que es una obra pero tremenda, porque dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y vea una traducción débil de la versión 60, la gente unánime escuchaba. Le voy a decir cómo dice los originales: las multitudes unánimes escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Una multitud, estamos hablando es el boom, usando una expresión. Estamos hablando sobre la parte del Espíritu Santo ahora, usando a la iglesia bajo el mensaje del evangelio. La palabra del Señor se multiplica y ahora multitudes están viniendo al Señor. Ciudades enteras están viniendo al Señor. Entonces vea a Felipe en una implicación de la obra. Está implicado. Verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo. ¿En dónde? En la ciudad completa. No sé, pero cuando alguien está involucrado y de repente el Señor le dice a Felipe, quiero que dejes todo y tomes el camino al desierto. Algo que he aprendido en esos años que sirvo al Señor es lo siguiente: la obra envuelve. El ministerio nos envuelve. Y la obra, cuando a alguien el Señor soberanamente le hace dejar una obra, le hace dejar un ministerio a una persona, esa persona sufre. Esa persona sufre. Esa persona añora. Estoy hablando en el sentido de una vida que ha captado bien el ministerio, que se ha envuelto en la obra. Y es muy difícil, por ejemplo, en el testimonio pastoral de alguien que estaba pastoreando y de pronto por alguna cosa tiene que ser quitado de sus responsabilidades y esa persona entra en una depresión. La obra en ministerio envuelve. Y no se trata ahora de dejar un ministerio, ¿verdad? Cualquiera que sea, y entonces me siento en la silla. No sería progreso, sería retroceso. Pero en este caso quiero que usted vea cómo la parte en la cual toda una ciudad
escuchando, viendo, se está convirtiendo, y ahora el Señor le habla, el Espíritu Santo le habla al instrumento llamado Felipe y le dice: quiero que te vayas al desierto. Y entonces de aquí no dice la Escritura, pero nos pudiera ayudar cómo usted pudiera pensar junto conmigo y que Felipe pudiera haber decidido: Señor, pero ¿qué va a pasar con toda esta ciudad? Señor, mira, la puerta está abierta, qué oportunidad. Mira lo que tú estás haciendo, usando mi vida. ¿Quién se va a quedar con todo esto? ¿Quién le va a dar seguimiento? Para ahí sobresale algo, mis hermanos, que hemos aprendido en relación a la obra y el ministerio. Todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. La obra es de Dios. Amén. Por más habilidades, por más, yo siempre considero al más grande de los sabios. ¿Quién? Salomón. Y terminó adorando ídolos, su corazón desviado. La semana pasada veíamos a Usías, más de 50 años en un liderazgo pero excepcional, en un progreso espiritual. ¿Y cómo terminó? Entonces no es la manera como uno empieza, sino como uno termina. Pero también tiene que ver que en esta obra nadie es imprescindible. Y creo que Felipe lo sabía. Creo que Felipe sabía que la obra era de Dios. Pero qué tremendo estar libre para el Señor. Escuchen. Qué tremendo cuando alguien está libre para el Señor. Qué tremendo cuando no hay ningún obstáculo ahora, no en el asunto de la conversión, no en el asunto de recibir visión, sino ahora alguien que tiene visión y que va predicando esa visión, y ahora nada lo puede limitar de la orden del Espíritu Santo. Y quiero decirte que Felipe, escuche, nosotros podemos ver que su actitud es de gran importancia. Felipe estaba a la disposición del Señor, y este es un factor determinante en una obra en la cual tiene que ver con la visión. Es decir, tiene que ver con la prioridad de abrir los ojos del entendimiento. Esto requiere una respuesta al Espíritu Santo, decir: aquí estoy, Señor. Todo lo que tenga que ver con lo que es abrirle los ojos a alguien, eso tiene prioridad. Y el Espíritu Santo, como lo hemos visto, que hace que nuestros corazones se ilumine para que podamos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiero decirle que el Señor nunca da explicaciones por adelantado. Lo que he servido al Señor, lo que Él quiere es un sometimiento, lo que Él quiere es una obediencia. No espero que aparezca un ángel trayendo confirmación. No espero que el vellón esté mojado y al otro día seco para decir: Dios me está llamando. Creo que una de las señales auténticas de alguien que se mantiene bajo el señorío es que reconoce primeramente la voz del Espíritu Santo, y entonces rápidamente, en el momento cuando el Señor muestra, en ese momento es una obediencia rápida. Por eso en este relato sencillo, mis hermanos, pero es hermoso, es tan vital que podamos nosotros ver lo que implica realmente la visión espiritual. Cuando Dios use un vaso y que tenga que ver con abrir los ojos a la visión celestial, eso requiere prioridad, y Dios quiere usarnos. Yo estoy completamente seguro de mi vida, y creo que es algo que, por ejemplo, ayer me daba el testimonio mi esposa Idalia acerca de lo que vemos en la iglesia, y vamos de alguna manera entendiendo la visión, por lo menos en la parte cuando tenemos invitados, y primero ellos y después nosotros. Primero que ellos sirvan, primero que ellos estén bien, y que después nosotros como iglesia. No estamos adelantados, no somos primer lugar. Quiere decir que estamos captando la visión, iglesia. Que el Señor está trabajando en nosotros, y que sabemos que hay que morir. Que sabemos que el punto esencial para nosotros es que podamos decir: Señor, ante tu visión no hay ningún impedimento. Yo quiero terminar hoy invitando
para que si alguno se encuentra en esta necesidad, ya sea como la del etíope, de que necesite luz, bajo esa pregunta entiendes lo que lees, que diga: Señor, yo necesito visión espiritual. Yo espero que todos podamos decir: yo soy ese, Señor. Pero también espero que haya entre nosotros alguien que está diciendo: Señor, usa mi vida, háblame, Señor. No hay nada que me pueda impedir hacer tu voluntad. Y entonces, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y cuando dice la palabra que Felipe no encontró nada en contra sino a favor, dice que ambos descendieron juntos y Felipe le bautizó. Y entonces que el Señor ponga en nuestro corazón el significado de esto y conceda que seamos vidas con visión espiritual. El Señor abra nuestro entendimiento. El Señor traiga sobre nosotros su bendición en esta hora. Oremos. Padre, porque sabemos que tú observas desde tu templo, desde tu lugar, Señor, desde los cielos, y ves nuestros corazones. Y ves, Señor, cuando una vida implora, Señor, que tú abras el entendimiento. Entonces ahora, Señor, oramos conforme a tu voluntad y te pedimos que si en esta tarde hubiera entre nosotros alguien con esta necesidad, Señor, que hoy pudiéramos ver, Señor, cómo tu palabra presenta a Etiopía como un tipo representativo de las tinieblas. Pero aquí encontramos, Señor, cómo las tinieblas fueron cambiadas en luz, en un completo resplandor del mediodía. Y sabiendo que Cristo es la luz y que tú eres la luz que ha venido a este mundo y que alumbras a todo hombre, entonces ahora, Señor, produce esta transformación en nuestro corazón. Un corazón que requiere, Señor, humildad y que esté resuelto y honesto en lo que es tu búsqueda. Y sobre todas las cosas, Señor, que podamos ver que no hay nada que pueda impedirnos cumplir tu voluntad, y eso lo encomendamos a ti. Señor, sabemos que tu palabra nos enseña que debemos estar dispuestos al bautismo, y sabemos que la representación del bautismo es morir. Y creo que en esto, Señor, nos presenta también este relato, poder considerar que tanto Felipe como el etíope descendieron juntos al bautismo, a la sepultura, Señor, como diciendo: no hay nada en lo cual podamos aferrarnos, ni en nuestra posición, ni en un estatus, ni en una reputación. Todo esto, Señor, está siendo llevado al sepulcro. Que así sea en esta hora. Señor, ahora tienes delante de ti hombres, mujeres, niños, que estamos dispuestos a que hagas esta obra en nuestras vidas. Y no hay nada que impida, Señor. Podemos descender hoy en la sepultura, podemos ir al bautismo y diciendo: Señor, todo esto debe morir para que no haya impedimento a tu visión. Recibimos la visión espiritual en el nombre de Jesús. Amén.